Mi padre trabajó toda su vida en la Empresa Nacional de la Sal. Yo me resistía a ir con él al trabajo porque me aburría y yo era una niña pequeña. Para convencerme, me contó una historia y me hizo creer que nuestro viaje a las salineras de Maras era un viaje a otro planeta. Me decía que iba a conocer la superficie de Marte. La siguiente semana me engañaba y me decía que iba a conocer la superficie de Júpiter, de Saturno, de Mercurio, de Urano. Y yo, cuando conocí las salineras de Maras, creí lo que mi padre me dijo, que aquel lugar pertenecía a otro mundo. Él hacía un juego conmigo. Me decía que mientras estuviéramos en territorio de otro planeta, podíamos ser lo que quisiéramos y podíamos desear lo que quisiéramos. Los comuneros de las salineras de Maras son una cultura indómita. Ellos tienen la propiedad de la tierra que genera la sal de Maras desde tiempos inmemoriales. Siempre explotaron este recurso creando andenes, haciendo secar y creando canaletas para que el agua se dispersara a través de pozas. La manera como estas pozas se hacen, la altura y todos los detalles técnicos fueron transmitidos de generación en generación. Se dice que la sal es el origen del mundo. Y este pueblo ancestralmente sabía de la valía que contenía su tierra. Fueron aguerridos en no permitir que los incas los sojuzgaran, ni permitir que otros les arrebataran su tierra. Siempre defendieron su derecho a explotar el recurso que en forma de agua emana del subsuelo como un milagro de los apus. Y más por una razón religiosa que una razón de ciencia. Ellos resistieron no solamente la invasión del imperio inca. Antiguamente hubieron otros imperios invasores, los chancas, que querían el recurso. Resistieron a la conquista española, resistieron al criollaje en el gobierno, en las políticas de la nueva emancipación. Resistieron a la reforma agraria que el general Juan Velasco Alvarado impuso en 1968, y hasta el día de hoy resisten a una forma de superimperialismo salvaje de distribuir la propiedad de la tierra, que no le pertenece a uno, no le pertenece a dos, le pertenece al ayllu, a toda la comunidad en una forma equitativa y justa. Y el trabajo de la extracción del recurso se va turnando, y lo que se logra producir es el bien del ayllu, de la panaca, de la comunidad, no es el bien de un solo individuo. Y esto es como
un ejemplo único y peculiar que desbarataría las leyes del sistema capitalista, ¿verdad? Es un pueblo que ha podido transmitir cómo obtener el recurso de la tierra sin que se agote el recurso. Seguramente si hubiera sido una minera transnacional, en 3 años lo hubieran acabado el recurso. La sal vale tanto como la vida. Y ellos sabían que la Pachamama les había obsequiado con este milagro.